Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús gritó diciendo: y el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me ha enviado. Y el que me ve a mí, ve al que me ha enviado. Yo he venido al mundo como luz, y así el que cree en mí no quedará en tinieblas. Al que oiga mis palabras y no las cumpla, yo no lo juzgo, porque no he venido para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene quien lo juzgue. Las palabras que yo he pronunciado, esas lo juzgará en el último día, porque yo no he hablado por cuenta mía. El Padre que me envió es quien me ha ordenado lo que he de decir y cómo he de hablar. Y sí que su mandato es vida eterna. Por tanto, lo que yo hablo, lo hablo como me ha encargado el Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tu palabra, Señor, es la verdad, y tu ley nuestra libertad. Tu palabra, Señor, es la verdad, y tu ley nuestra libertad. Bueno, parece como extraño este grito, ¿no? Este grito de atención que da Jesús, ¿no? En aquel tiempo Jesús gritó diciendo. Es decir, cuando uno escucha esa palabra, eso quiere decir que Jesús hablaba con autoridad. Eso quiere decir que Jesús hablaba con sabiduría. Y en medio de la soberbia, en medio del orgullo, en medio de la arrogancia del pueblo que sabe muchas cosas y que tiene, como dice hoy los Hechos de los Apóstoles, que tenían profetas, maestros, escribas, fariseos, sectas, la secta de los saduceos, la secta de los fariseos, bueno, todo eso. Entonces, ahí había ya una manipulación. Entonces Jesús tiene que sobresalir, primero porque es verdadero hombre y segundo porque es verdadero Dios. Y esa misma autoridad se gana y se gana con su voz profética, con su voz que es humana y que es divina, humana y divina. Ahí viene con la autoridad del Padre Celestial, ahí viene con el encargo del Padre Celestial, ahí viene a ser la voluntad del Padre Celestial. Y después también hemos escuchado que Jesús con gritos y con lágrimas estaba clamando para que el mundo se convierta, para que el mundo cambie, para que el mundo sepa cuál es la razón de ser de su estadía aquí en esta tierra. Yo pienso que tenemos que hacer nosotros mismos, los que estamos escuchando y el que está hablando, porque tengo que escucharme también internamente, hacer un alto en el camino y mirar, a ver, ¿por qué somos muchas veces tan tercos y no entendemos nuestro papel, nuestra misión aquí en esta tierra? No sabemos y entendemos que no somos, si se puede hablar así, paridos por la tierra, sino por la sabiduría de Dios. Hemos nacido y hemos sido creados y hemos sido
formados, hemos sido entretejidos por la bondad, por la sabiduría de Dios, para una noble causa, la de la salvación. Y bueno, hay en el mundo cientos de tentaciones, pero también hay miles de formas de agradar a Dios, porque el Espíritu Santo se manifiesta de mil maneras y tenemos que pedir el Espíritu Santo para agradar a Dios. Agradamos a Dios de muchas maneras. Hoy podríamos decir que es el Día del Padre, el Día del Padre, porque Jesús está haciendo que el Padre sea el principal en esta obra de su Evangelio. Estamos hablando del Padre Celestial, ¿no? El Día del Padre Celestial, porque es el Padre Celestial el que lo inspira, el que lo ha enviado a este mundo, el que le ha dado un encargo. Y ese encargo es el de dar a conocer su palabra, el dar a conocer la salvación. Por eso dice el Señor que en esta primera venida no viene a juzgar, sino que la misma palabra es la que nos va a juzgar. Por eso tenemos que, en ese alto, en el camino del que estoy hablando, andar no con la Biblia bajo el brazo, aparentando lo que no somos, ¿no? Sino tenerla en un lugar en el que uno pueda sentarse y meditar y leer y volver a releer, y un versículo lleva al otro y se hacen paralelos. Las Biblias aparecen en el Evangelio con paralelos, donde se colocan citas bíblicas parecidas a esa que estoy leyendo. Entonces voy a otro evangelio, voy a otro texto y empiezo a comprender y a entender lo que Dios quiere que seamos, lo que Dios quiere que hagamos, lo que Dios quiere que realicemos. Yo recuerdo cuando estaba estudiando en el colegio, había un compañero que tenía a su papá, y el papá todos los días leía la Biblia. No sabía leer y leía la Biblia. ¿Cómo leía la Biblia? Ponía a su hijo y él se sentaba en el patio de la casa, ponía a su hijo, a mi compañero de estudio, a que le leyera la Biblia 2 horas. Y entonces, en algún momento que yo fui a hacer la visita, pues me tocó ese cuadro bíblico, ¿no? De mirar el papá interesado con que su hijo le leyera la Biblia 2 horas. No la sabía leer, pero el hijo sí sabía leer, y esa era la tarea. Y entonces ahí se estaban matando 2 pájaros de un solo tiro. O tal vez 3, porque yo era el tercero. ¿Y cuáles eran los 2 pájaros o los 3 pájaros? Pues el papá y el hijo, y el amigo del hijo. Ahí. Entonces, yo pienso que tenemos que retomar la palabra. Tenemos que retomar la palabra de Dios como tal. Lo más recomendable que hay en la palabra de Dios, yo recomendaría principalmente el Evangelio de Juan, porque es el que más alto vuela, ¿no? Pero recomendaría también como es hoy el Día del Padre, pues hablando del Padre Celestial, porque Jesús le está dedicando este día al Padre Celestial, recomendaría el libro de los Proverbios, que tiene 31 capítulos y que equivale a los 31 días largos del mes, y es el padre que habla a su hijo. Es decir, es Alberto que habla a Fabio Alberto por medio de la palabra de Dios. Hijo, léame la Biblia. Así se llamaban ese papá y ese hijo. Yo creo que aún están vivos. En fin, que ojalá me escuche por allá Fabio Alberto desde Noruega, está por allá en Noruega. Y bueno, que ese papá también esté escuchando y siguiendo dando ese ejemplo a sus nietos también. Y ese hijo que ya está
viejo como yo, que dé ejemplo a su familia también. Entonces, que podamos entender esa palabra del libro de los Proverbios, que el Padre Celestial le habla a sus hijos, a nosotros. Entonces, leer un capítulo por día. Si hoy es 23 o 24, leer el capítulo 24 y así sucesivamente, según el día, ¿no? Según el día. Al que oiga mis palabras y no las cumpla, yo no lo juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he pronunciado, eso lo juzgará en el último día. Y yo pienso que no hay otra palabra, ¿no? Es el Evangelio. Son los 4 Evangelios. Y no solamente los 4 Evangelios, sino que los Hechos de los Apóstoles son el Evangelio del Espíritu Santo, que es la promesa de Jesús. Y hoy estamos escuchando que la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros, Bernabé, Simeón, llamado Níger, Lucio, el de Cirene, Manaén, hermano de leche de Herodes, y Saulo. En la iglesia que estaba en Antioquía había estos profetas y maestros. ¿Qué quiere decir? Que estos que están nombrando ahí estaban interesados y estaban especializados y eran profesionales en la palabra de Dios. Porque para ser maestros y para ser profetas tienen que citarse la palabra de Dios, tiene que pronunciarse la palabra de Dios, tiene que predicarse la palabra de Dios y tiene que aplicarse a la vida misma la palabra de Dios. Eso nos pasa a nosotros. Para ser sacerdotes, para ser religiosos, para ser laicos, para ser cristianos, para ser católicos, tenemos que conocer la palabra de Dios. Porque tenemos que dejarnos echar tierra de los que protestan y de los que niegan las principales verdades de la fe católica. Y nosotros que estamos defendiendo las verdades de la fe católica, no somos profesionales en la palabra de Dios, no somos especialistas de la palabra de Dios, no somos personas que hacemos un alto en el camino para desayunar, almorzar, comer o cenar y merendar con la palabra de Dios, alimentarnos de la palabra de Dios. Alimentémonos pues de la palabra de Dios y así vamos a tener vida en abundancia y así vamos a tener luz en abundancia y así vamos a alumbrar en medio de las tinieblas, porque por eso dice el Señor, yo he venido al mundo como luz y así el que cree en mí no quedará en tinieblas. Cuando leo esto, cuando hoy lo miraba, me acordaba de San Pablo, que se ha encontrado con la luz del mundo. ¿Por qué la luz del mundo se ha encontrado con Pablo? Porque Jesús, que encuentra una luz en el camino, y a esa luz le dice, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Soy aquel a quien tú persigues. Y esa luz lo lleva a tener mucha luz, hasta decir, estando en la cárcel, cuando escribe, que la palabra de Dios no está encarcelada, porque la luz penetra hasta dentro de los barrotes o de las rejas de la cárcel, porque la luz es la palabra. Yo soy la luz del mundo, dice el Señor, el que me sigue tendrá luz, tendrá la luz de la vida. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre.